Y una vez que hemos hablado de las principales características del imperialismo en su versión, digamos, como la expuso Lenin y como, bueno, también nos ayuda un poco Atilio Borón en su resumen. Ahora lo que yo quiero es aclarar un poco, plantear un poco algunas ideas de cómo se encuentra el imperialismo hoy, ¿de acuerdo? Sí, entonces vamos a hablar un poco de las principales características del imperialismo en la etapa contemporánea del capitalismo. Características. Bien, entonces, ¿qué características podemos darle al imperialismo? Recordando que el imperialismo lo estamos entendiendo en el sentido de grandes grupos oligopólicos, grandes grupos financieros a escala mundial, ¿sí? Que están básicamente extendiendo el dominio del propio capital financiero, ¿no? Entonces recordemos que esa es la idea básica del imperialismo. Es como que estos grupos financieros o grupos grandes grupos oligopólicos están cumpliendo el rol de los viejos imperios. ¿Ya? Entonces están expandiendo por el mundo, se disputan territorios, etcétera. ¿Bien? Entonces, una primera característica que yo quiero destacar sobre cuál es la situación hoy del imperialismo, que bueno, creo yo que una de las características claves es que el capital financiero, ¿sí? El capital financiero ha empeorado las crisis capitalistas. ¿Ok? El capital financiero me parece que ha empeorado las crisis capitalistas, ¿de acuerdo? Sobre todo por una mayor participación de la especulación financiera, por una mayor participación de la especulación financiera. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos notar en el imperialismo actual? Lo que hemos notado es que, sobre todo, las estructuras financieras, que recuerden que esta era la que conectan al capital productivo y al capital ficticio, estas estructuras financieras han hecho que la especulación sea cada vez más amplia y tenga mayores efectos. Por ejemplo, ¿no? Recordemos un poco las últimas crisis, ¿ya?, que ha vivido el capitalismo en términos históricos, las últimas. Por ejemplo, en los años 2000, más o menos, se vivió la crisis de las .com o las .com, ¿ya? Esta fue una crisis financiera en donde básicamente la especulación se concentró en las empresas que empezaban a incursionar en la actividad del Internet. Entonces empezó a incursionar en el Internet y muchas empresas esperaron generar grandes rentabilidades a través de esa actividad, lo cual motivó la especulación, ¿sí? Luego resulta ser que no todas las empresas que generaron esas expectativas las cumplieron y por tanto se generó una crisis financiera al punto que luego se quebró la burbuja y muchos perdieron a través de inversiones en empresas de Internet. Luego tendríamos también la crisis financiera internacional del 2007 al 2009, como oficialmente se le pone en los análisis, ¿no? Entonces, en ese periodo vivimos la crisis financiera internacional. Financiera internacional. Entonces, como el nombre lo indica, la crisis financiera internacional era básicamente o arrancó siendo una crisis financiera, es decir, una crisis en donde las estructuras, donde fluye el dinero y fluyen todos estos pagos, sufrieron problemas. Empezó con el problema de las hipotecas subprime en Estados Unidos y después la crisis se trasladó a todo el resto del mundo capitalista, ¿sí? Incluso en países como Ecuador, como vimos en alguna sesión pasada, enfrentamos problemas por la crisis financiera internacional, aunque no muy graves. ¿Sí? O sea, de una u otra forma el Ecuador logró salir, aunque salió bastante con deuda, lo cual hay que ser justos y cabe aclarar, no, no es que Ecuador salió porque sí, sino que también entró bastante la deuda, más o menos entre estos años. O sea, resulta que en el 2009 el Ecuador llegó a los niveles más bajos de deuda externa, pero después del 2009 se generó todo un proceso de endeudamiento, que bueno, sabemos el punto al que nos ha llevado. Y bueno, también tenemos la crisis del 2020. ¿Ya? Sabemos que el 2020 viene atado a la crisis del coronavirus. ¿Ya? Crisis del coronavirus. Que bueno, ya hemos discutido un poco sobre esto, coronavirus. Y sabemos que esta es la peor crisis desde la Gran Depresión. Antes se creía que iba a ser la crisis financiera internacional, la peor crisis de todas.
Resultó ser que no, que la peor crisis es la crisis del coronavirus. Ahora aquí todavía no tenemos claro cuál va a ser el rol de las finanzas, ¿sí? Entonces aquí, y más que nada la especulación. Es decir, ¿qué va a pasar con la especulación? Especialmente a través de medicamentos, ¿ya? Entonces, nosotros hemos sido testigos de que, bueno, estamos ahora septiembre del 2020, ¿sí? Para que también registro, y en estos meses últimos de la pandemia han existido una serie de anuncios sobre la posibilidad de que ya existan vacunas. Y muchas empresas privadas, farmacéuticas grandes, anuncian que sus vacunas van dando éxito, ¿no? Entonces, cada etapa se la anuncia, se dice que hay superado la etapa uno, la 2, están en la etapa 3 algunas, pero cada anuncio, tómenlo en cuenta también que tiene un efecto financiero. ¿Por qué? Porque a medida que las empresas van anunciando que tienen estas vacunas y que van a ser exitosas, las acciones que estas empresas ponen en las bolsas de valores suben de precio, ¿sí? Se genera una expectativa de grandes rentabilidades, lo cual no necesariamente se va a cumplir, porque, obvio, tenemos que ya ver lo que sucede en los hechos, ¿sí? Es extraño notar que hay empresas que hablan de ya tener grandes dosis para este mismo año, cuando muchas veces la Organización Mundial de la Salud ha dicho que tal vez lo más lógico es esperarlas para el próximo año. Entonces hay toda una expectativa de qué mismo sucede, ¿no? Puede bien ser, y ojalá sí sea para todos, que realmente las vacunas se estén generando y no exista una especulación financiera, pero penosamente yo a veces creo que muchos de los anuncios son especulativos para empezar a lucrar desde ya con venta de acciones de farmacéuticas que dicen tener medicamentos para el coronavirus, aun cuando tal vez su efectividad no esté comprobada. ¿Ok? Entonces, bueno, en definitiva, la característica, una de las grandes características que hoy creo que el imperialismo posee, es justamente esto. Las crisis financieras se han vuelto cada vez más importantes dentro de los problemas del capitalismo global, ¿sí? Piensen que también en el mundo petrolero, por ejemplo, este mismo año recuerden que los precios del petróleo llegaron a ser negativos un día. Y eso pasó básicamente por temas de especulación, de nuevo. Entonces, las estructuras financieras dan pauta al surgimiento de la especulación, ¿sí? Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué otra característica le podemos dar al imperialismo en la actualidad? Entonces, me parece que ¿sí? El imperialismo acelera un proceso de globalización desigual, ¿ya? Acelera una globalización desigual. Bien. ¿Qué queremos decir con esta idea de una globalización desigual? ¿Ya? Entonces, con calma, primero hablemos de la globalización. ¿Qué se puede entender por globalización? ¿Ya? Es un término que intuitivamente todos de una u otra manera hemos vivido, ¿no? No solamente que hemos escuchado, sino que estamos inmersos en la globalización. Incluso con la pandemia y todo, la globalización sigue estando ahí, de una u otra manera. Entonces, ¿qué queremos decir por globalización? Usualmente cuando hablamos de este término hacemos referencia a un mundo cada vez más interconectado. ¿Ok? Entonces, esta es la primera característica de la globalización. Un mundo cada vez más interconectado y, entre paréntesis, supuestamente, ¿sí? Vamos a ver por qué supuestamente, y supuestamente más interdependiente. Entonces, bueno, el término interconectado no nos dice nada del otro mundo, simplemente significa que cada vez los países nos vamos conectando más, y no solo los países, sino en general las personas, ¿no? Nos estamos conectando cada vez más unas con otras. Entonces pensemos en un mapa que representa el mundo, ¿ya? Muy rápido, al menos algunas regiones. Entonces hagan de cuenta que esto es el mundo, ¿de acuerdo? Disculpen que no esté escala, ¿ya? Como siempre en estos mapas, Europa queda sobredimensionada, pero bueno, ok, y bueno, por aquí también. Bien, entonces, ¿qué queremos decir con la idea de un mundo más interconectado? ¿Ya? Entonces, la idea de un mundo más interconectado tiene que ver que, bueno, tenemos personas en todo el mundo, ¿de acuerdo? Que cada vez se van conectando más unas con otras. Entonces, tenemos más conexiones. Y de hecho, el ejemplo clásico de esto es el Internet. Con el Internet nosotros, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado básicamente saber lo que pasa en varias partes del mundo, ¿ya? Es más, muchos han dicho que es justo gracias a la globalización
que se pudo dar la extensión mundial de la pandemia, ¿sí? Porque recuerden que al menos la historia oficial dice que la pandemia arranca en la ciudad china de Wuhan, ¿sí? Y de Wuhan se ha ido extendiendo al mundo. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más conectados. Tenemos la posibilidad de viajar, o bueno, se tiene usualmente la posibilidad de viajar a través de avión, bueno, se tenía. Bueno, ya está empezando a volver, ¿no? La capacidad de viajar a través de avión en todo el mundo, que sería la principal forma de transmisión. También la transferencia de mercancías, ¿no? A través del comercio internacional. Entonces, esa sería la idea de más interconectado. Entonces, no hace falta mucha aclaración de ese concepto. Del que sí vale la pena hacer una aclaración es de este otro concepto, un mundo más interdependiente. ¿Por qué vale la pena hacer una aclaración de este concepto? Bueno, por lo siguiente. Un mundo más interdependiente supuestamente significa que cada vez, todos dependen más entre sí, dependen más unos de otros. Esa es la idea de la interdependencia. Resulta ser que en teoría se espera que unos y otros dependamos cada vez más, ¿sí? O sea, cada vez más las personas y la población de Estados Unidos depende de la población en Brasil y la población de Brasil depende de Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Y así con todo el mundo, ¿ya? Esta es la parte de la globalización que no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les hablo de una globalización desigual. ¿Por qué desigual? Porque cuando uno ve el mundo no es solo un tema de interconexión, el mundo también es un tema de distribución desigual del poder, ¿sí? Hay en el mundo una clara distribución desigual de diferentes formas de poder, diferentes formas de poder a escala internacional, ¿ok? Y de eso nadie puede cuestionar. Es decir, solo pongamos un ejemplo. En el comercio internacional, cuando uno empieza a analizar algunas formas de poder, claro que hay que definir con claridad el poder, ¿no? No vamos a hacer eso porque, bueno, es toda una tesis, todo un mundo, hablar del poder. Pero lo que sí podemos notar es que, por ejemplo, Estados Unidos, en términos de comercio internacional, es obviamente una potencia, es un centro, ¿sí? Un centro capitalista. Y recuerden que cuando hablo de Estados Unidos, en realidad no es Estados Unidos como tal. Me estoy refiriendo en realidad a todos los grupos económicos que de una u otra manera se asocian con el país Estados Unidos, ¿ya? Tal vez con el tiempo los grupos económicos van a estar en varias partes del mundo, por tanto ya no tendrá sentido hablar solo de Estados Unidos. Pero bueno, ¿dónde más tenemos centros? China. China es evidentemente otro centro mundial. ¿Qué otros centros? Piensen que centros son aquellos países. Ya, podríamos suponer, ¿no? No es una definición rigurosa, pero podríamos más o menos suponer que los centros capitalistas, ¿sí? Los centros capitalistas se entiende como aquellos que tienen más poder. Claro que repito que todo depende de cómo definamos al poder, pero bueno, si pensamos en términos de comercio, una forma de poder, digamos que es aquella en donde el país influye bastante en la red de comercio, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, tenemos Estados Unidos, también tenemos en Europa, ¿sí? Europa Occidental sobre todo, también Inglaterra, ¿ya? Y un poquito también Rusia. Pero bueno, los grandes centros capitalistas del mundo, un poco la India. ¿Dónde está el resto de países? El resto de países son la periferia. Y no hace falta indicar que la periferia, en cambio, serían los países que tienen menos poder. Entonces, la periferia capitalista, ¿ya? Se corresponde con aquellos países de menor poder, ¿ya? Ahora, ojo, eso no quita que en la periferia también existan diferencias de poder. Por ejemplo, Brasil y México. Obviamente que Brasil y México no llegan al nivel de Estados Unidos en términos de poder comercial, pero resulta ser que Brasil y México sí llegan a tener un poder dentro de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos países pueden a veces ser considerados como subcentros capitalistas, ¿ya? O sea, no son centros capitalistas grandes como Estados Unidos, como Europa, sobre todo Alemania, ¿no? Alemania es un gran país ahora en términos comerciales, o como Rusia o China, pero son países que regionalmente también tienen algún peso, ¿no? Entonces, los subcentros capitalistas, en cambio, podemos decir que tienen cierto poder regional. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que sí, el imperialismo hoy ha aumentado las conexiones en el mundo, es verdad, estamos más globalizados,
Pero no es la globalización como usualmente se la suele hablar, de una globalización interdependiente, no, sino es una globalización cada vez más compleja y desigual, ¿sí? Y no solo desigual, sino que incluso es complicado porque la periferia capitalista, algunos podrían pensar que está volviéndose cada vez más dependiente, no interdependiente, sino más dependiente, ¿sí? O sea, la periferia capitalista es también dependiente, ¿ya? ¿De qué depende? O sea, ¿qué queremos decir con dependiente? ¿O qué queremos decir con dependencia? Una forma de entender la dependencia puede ser la siguiente: la acumulación de capital de la periferia, ¿sí? La acumulación de capital de la periferia no puede hacerse de manera autónoma, hacerse de forma autónoma, sino que depende de los centros, ¿ok? Depende de los centros. ¿De qué forma depende la posibilidad de que las estructuras capitalistas de la periferia, ¿sí?, acumulen? Bueno, hay muchas formas de dependencia. Por ejemplo, dependemos de la tecnología, ¿ya? También podemos depender de los conocimientos, y obviamente también dependemos de recursos, dinero. El caso ecuatoriano es muy claro, y de Latinoamérica en general, no es muy claro al respecto. Para que Ecuador y para que América Latina pueda mantener ciertos procesos de acumulación, y recuerden que la acumulación implica reproducción ampliada, o sea, crecer, a veces necesitamos de deuda. O sea, el Ecuador necesita de deuda a veces ni para crecer, sino solo para sostenerse. Entonces es obvio que hay una dependencia. Y en el caso del Ecuador, cuando nos dolarizamos, aumentamos la dependencia. Necesitamos de otros países para alcanzar esos dólares, ¿sí? Entonces, bueno, esto va más allá de si es que la dependencia es buena o mala. Es un tema de que es así, es decir, surgen desigualdades, ¿ya? Y eso me parece que ha provocado de una u otra forma el imperialismo en la actualidad. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, el imperialismo ha generado este tipo de globalización desigual, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, ¿sí? Aparte de eso, recordemos que creamos el capitalismo de la vigilancia, ¿se acuerdan, no? Que hablamos de eso un poco en las clases pasadas, el capitalismo de la vigilancia. Entonces, si sumamos la dependencia y el capitalismo de la vigilancia, ¿qué tal vez obtenemos como resultado? ¿Sí? El imperialismo, y se está provocando que la periferia sea más dependiente, o sea, cada vez dependemos más del... Piensen en este momento, para poder mantener esta clase, necesitamos conectarnos a través de plataformas digitales en las cuales nosotros no hemos tenido, bueno, nuestro país no tiene nada que ver, es decir, el Ecuador no influye, no aporta en la producción de software al nivel de Microsoft, no aportamos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros somos simplemente dependientes y consumidores dependientes, ¿no? Entonces, yo creo que el imperialismo hace que la periferia sea más dependiente y también sea más manipulable. Por el tema manipulable. ¿Por el tema de qué? Bueno, pues por el tema también del capitalismo de la vigilancia, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la razón de ser del por qué hablamos de la noción de globalización desigual. Entonces, globalización desigual, ¿no? Repito, ¿no? Este es un término que más bien yo estoy recomendando, globalización desigual, que no es nada de otro mundo, ¿no? O sea, simplemente estoy aclarando con esta idea de globalización desigual, ¿ya? Es como la globalización, ¿no? O sea, tenemos mayor interconexión, ya eso nadie niega, pero también mayor dependencia de la periferia, mayor dependencia de la periferia. ¿Ok? Entonces, eso me parece que vale la pena recalcar y es más, en unas próximas sesiones hablaremos con más detalle de esta distinción entre centros y periferias a escala mundial. Muy bien, ¿qué otra característica yo creo que vale la pena asignarle al imperialismo en la actualidad? Bueno, una tercera característica es que el imperialismo hoy, ¿sí?, sufre, o perdón, llega no solo a dominarnos en términos, o a dominar en términos financieros, sino que también existe un imperialismo cultural.
¿Ya? Un imperialismo cultural. ¿Qué queremos decir por esta idea de imperialismo cultural? Bueno, en esencia, con el imperialismo cultural lo que nosotros estamos planteando es que los grupos de poder imperialistas pueden expandir un tipo de cultura, ¿sí? O sea, los grupos imperialistas, ya sabemos que aquí estamos hablando de oligopolios, grupos financieros, todo a escala mundial, ¿no? A escala mundial, ¿ya? Entonces, los grupos imperialistas pueden expandir al mundo, pueden expandir alrededor del mundo, un tipo de cultura o el tipo de cultura, ¿sí? El tipo de cultura que más les resulte beneficioso, ¿ok? Y aquí, ¿qué entender por cultura? ¿Ya? Entonces, de forma muy intuitiva, ¿sí? Estoy tratando de ser bien intuitivo en esta sesión. De forma muy intuitiva podemos decir que la cultura es básicamente el reflejo de quiénes somos. O sea, la cultura recoge todo aquello que refleja lo que somos como personas. Entonces, en el imperialismo actual existe una tendencia a que los grupos imperialistas, ¿sí?, tengan la capacidad de imponernos o de transferirnos o de inducirnos, depende, no tiene que ser siempre una imposición, o es de forma un poco más, no me gusta el término subliminal, sino de una forma mucho más inconsciente, ¿no? Pero terminamos adoptando un tipo de cultura que es la cultura que nos recomienda o nos induce los grandes centros culturales. Y estos grandes centros culturales tienen que ver con los centros imperialistas. ¿Ok? Bien, entonces, sobre el tema de este imperialismo cultural, es donde quiero entrar un poquito en detalle y plantear más que nada combinación de ideas, ¿no? El imperialismo cultural también se combina, por ejemplo, pensemos, con las nociones que hemos discutido antes, o como por ejemplo que plantea Zuboff, ¿no? De la idea del capitalismo de la vigilancia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si nosotros, en este mundo imperialista, empezamos a incluir esta intuición, ¿no? O sea, si nosotros ponemos aquí, le juntamos, ¿no? El capitalismo, ¿ya? Si juntamos el capitalismo a la vigilancia, ¿qué podemos notar? Bueno, podemos notar que los grandes grupos capitalistas no solamente pueden inducir la cultura de una forma convencional, ¿no? O sea, a través de los medios, etcétera, sino que incluso pueden transferir una cultura a través de mecanismos de los cuales no somos conscientes, ¿ya? Recuerden que cuando hablábamos del capitalismo de la vigilancia, ¿sí?, incluso analizamos un poco la idea esencial de Shoshana Zuboff, ¿sí? Eh, ¿Qué podíamos notar? Podíamos ver el ejemplo de Pokémon Go, por decir, ¿no? ¿Qué teníamos en el ejemplo de Pokémon Go? Teníamos una aplicación que se utilizaba para, en esencia, para inducir a cierto comportamiento, ¿no? Y ese comportamiento era de que, bueno, empecemos a movernos dentro de las ciudades de acuerdo a cómo se gusta por parte de grandes grupos económicos, ¿no? Entonces, a ver, aquí recordemos a su voz, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Pues significa que si nosotros juntamos la idea del capitalismo de la vigilancia con esta otra idea del imperialismo cultural, bueno, resulta ser que se puede crear cultura, ¿de acuerdo? Crear cultura o inducir a ciertas formas de cultura, incluso de manera inconsciente, a ciertas formas culturales, incluso de manera
de manera que las personas, las poblaciones no sean conscientes, ¿sí? De manera que las poblaciones no sean conscientes. ¿Ok? Entonces, resulta ser que se puede crear hasta un proceso de homogenización, ¿ya? Proceso de homogenización cultural. O sea, tienen la capacidad incluso de crear individuos en donde lo que esos individuos son, la manera como lo reflejan, ¿ya? Termina siendo prácticamente la misma. Ejemplo, todos quieren consumir la misma gaseosa, todos quieren vestir de una forma parecida, todos quieren tener lo mismo. De hecho, piensen, ¿cuáles son los ideales de mucha población, incluso en nuestros países de la periferia? Tener una casa, tener un auto, tener alguna pareja o más parejas, depende de las preferencias de cada quien, pero en definitiva son bien parecidas. Es decir, si ustedes empiezan a tener dinero, creo que es una de las aspiraciones de prácticamente todo el mundo. Pero si se ponen a pensar, son básicamente las mismas. Sea que estemos en la periferia, sea que estemos en los centros, claro que hay variantes, ¿no? Y también hay una homogenización cultural, claro que puede ser adaptada localmente, ¿no? Ya vamos a ver un poco de eso cuando tengamos la oportunidad de hablar de imperialismo cultural con más detalle. Pero la idea cuál es, que incluso esta homogenización cultural no es total, ¿no? Sino que también puede ser una homogenización adaptada. O sea, por ejemplo, todos queremos tener un vehículo, pero la manera del vehículo depende de muchas condiciones más bien históricas, de cada localidad, etcétera. Bueno, casi todos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no tengo ningún interés en tener un vehículo. Pero bueno, o dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, tampoco tengo mucho interés en tener dinero, más allá de lo necesario para poder sobrevivir, un poco con dignidad, pero de todas maneras es mínimo eso, ¿no? O sea, todos quieren vivir en dignidad, mínimo, ¿no? Y obviamente después vienen más cosas. Eso con respecto al imperialismo cultural, que por cierto me estaba olvidando, el imperialismo cultural es un término que ha sido promovido bastante por el sociólogo Armand Matelat, ¿ya? Matelat, ¿ya? Ok, ¿qué más vale la pena mencionar sobre esta cuestión, ¿no? Del imperialismo cultural? Que me parece que es una tendencia clara de esta época, ¿no? Es que en esencia, con esta idea de homogenización, ¿ya? No es tan simple, o sea, no es solo un tema de homogenización, también viene un tema de destrucción cultural, ¿sí? Es decir, no solamente hay una tendencia a que los individuos empiezan a ser todos iguales, sino que aparte hay una suerte de destrucción cultural. Y esta destrucción cultural no es tan inocente, no es un tema simplemente de que una cultura es adoptada en vez de otra sin ningún problema. Al contrario, puede llegar a ser un punto en donde culturas son eliminadas con la eliminación de las poblaciones. Ejemplo, la expansión de extractivismos, como la minería. La expansión de extractivismos como la minería muchas veces requiere la eliminación de poblaciones que están, entre comillas, estorbando. Entonces se da una destrucción cultural que muchas veces puede implicar hasta la destrucción de las poblaciones, destrucción de poblaciones, para poder mantener el estilo de vida que tenemos o que queremos. Ejemplo, para poder estar conectados en este momento necesitamos de una serie de aparatos electrónicos que a su vez dependen de una serie de minerales, minerales que no son extraídos en las mejores condiciones, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la extracción de minerales que se hace en África, hasta con trabajo infantil. Ok, y bueno, esto tal vez esté un poco decir lo demás, pero en definitiva hay un control, ¿sí? Ideológico. ¿Ya? Cualquier ruido de fondo, por favor, si suena de más, me disculpo, pero espero que ojalá no interrumpa la clase. Si sucede, ya saben, ahí me hago cargo. En fin, colegas, entonces, esta es otra característica que me parece clave dentro del imperialismo actual, ¿sí? Recogiendo un poco la idea de Matelar, de que tenemos una propensión a que la expansión no sea solo económica, también hay una expansión cultural, y una expansión cultural que a veces puede tener efectos que nosotros ni imaginamos, ¿ya? Piensen, ¿en cuántas cosas se parece un consumidor hoy
en la periferia del mundo, con un consumidor norteamericano, ¿ya? Ejemplo fácil, vamos a una favela en Brasil. ¿Qué vemos en una favela en Brasil? Podemos encontrar con gente en condiciones de extrema pobreza, pero por ahí le ves a alguien con la camiseta de Messi, ¿ya? Que tal vez ni siquiera sea original, obviamente, puede ser una camiseta de esas piratas, pero ¿qué pasa? Es el símbolo. La camiseta está mostrando que para esa persona pobre, ¿sí? De una región latinoamericana olvidada, un referente es el mismo referente que para un europeo, Messi, por poner un ejemplo, ¿no? Resulta ser entonces, ¿qué cosa? Que nos estamos homogenizando, claro que adaptado, ¿no? O sea, se está haciendo la adaptación local, ¿sí? Porque obviamente alguien de una favela, a menos que sea dedicado al narcotráfico, bueno, hay bastante gente dedicada al narcotráfico en las favelas, pero en general no va a tener los recursos y va a estar desperdiciando plata por una camiseta original, ¿no? Pero sí va a tener una adaptación, ¿ya? Y piensen en todos nosotros, ¿no será que también somos consumidores de una cultura homogénea que no responde nada más que a intereses económicos? O sea, si nos ponemos a analizar eso, tiene sentido y ya vamos a profundizar de eso un poco más. Pero bueno, finalmente, otra característica que yo creo que vale la pena darle a esta etapa del imperialismo, hay muchas más, ¿no? O sea, puede haber muchas más. Yo solo estoy destacando cuatro, pero hay muchísimas más. Y yo creo que una es la existencia de bloques imperialistas, ¿sí? Que todavía, ya, todavía, porque con el tiempo yo creo que esto tal vez se va a ir, pero todavía conservan elementos o vínculos, elementos ah, o vínculos con los estados-nación, ¿sí? Ok, y los aprovechan, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué vemos? Que todavía los grandes grupos imperialistas, estas grandes marcas, empresas y demás, todavía tienen vínculos, ¿no? Con el Estado-Nación, ¿ya? Pero son vínculos no necesariamente incluso pueden ser antisoberanos, ¿no? O sea, simplemente los Estados-Nación son instrumentos de los grandes grupos de poder mundial, ¿ya? Pero más o menos todavía podemos pensar que hay algunos bloques, ¿no? Que todavía tienen algún vínculo con el Estado-Nación. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de capitales que todavía podemos decir que son estadounidenses. Estadounidenses. Entonces, obviamente, estos capitales estadounidenses generan presión o tienen poder sobre el gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos un posible imperialismo norteamericano. Entonces, tenemos aquí un imperialismo de Estados Unidos, pero no por el gobierno per se, sino porque el gobierno está respondiendo al poder que ejercen grandes capitales estadounidenses, todavía estadounidenses, ¿ya? Por ejemplo, Apple. Apple todavía se puede entender como un grupo estadounidense, no Amazon o Facebook, ¿sí? Recuerden que Silicon Valley, por ejemplo, se encuentra ubicada en el estado de California, en Estados Unidos. Y incluso es interesante porque hay investigaciones que plantean que, bueno, resulta ser que mientras más cercanía geográfica hay entre actividades tecnológicas, es más probable que el desarrollo tecnológico sea más rápido. Entonces uno podría decir que tal vez por eso es que todavía hay cierto vínculo nacional, ¿no? Eso por un lado. ¿Dónde tenemos otro bloque? Un bloque mucho más débil, ¿sí? Un bloque débil, diría yo. No débil por sus países, sino un bloque débil porque no logra juntarse bien, ¿sí? Peor después de la crisis financiera internacional. Es el bloque de Europa Occidental. Entonces aquí tienen capitales de Europa Occidental. Entonces estos capitales de Europa Occidental todavía no se consolidan. Entonces es un bloque, pero es un bloque medio débil, ¿no? Entonces es un bloque medio resquebrajado un poco, ¿no? ¿Sí? Y peor, después de la crisis financiera, muchos países han estado bastante golpeados. Aquí el gran país, y bueno, los grandes capitales son sobre todo capitales de Alemania. ¿Sí? Entonces, Alemania, digamos, es quien lidera este bloque de Europa Occidental, que bueno, también está Francia, Inglaterra está un poco afuera, ¿no? O sea, Inglaterra está casi como que saliéndose, Inglaterra. Ya saben, el tema del Brexit y todo eso. Inglaterra incluso podría decirse que se está anexando un poco al bloque más cercano a Estados Unidos. Y otro grupo de bloques, ¿sí? Que a veces no son reconocidos como imperialistas, yo creo que es un error, porque para mí sí son claramente imperialistas, son los bloques que corresponden a los capitales rusos y sobre todo, y este le voy a poner en rojo, los capitales chinos, ¿sí? Hay gente, y bueno,
En temas de opinión a veces hay que respetar, pero cada vez creo que es menos sustentable. Hay gente que considera que todavía China es comunista o socialista y bueno, para mí no tiene sentido. O sea, para mí China es tan capitalista o incluso más capitalista de Estados Unidos, ya les voy a decir por qué. Pero bueno, entonces estos capitales rusos y chinos obviamente representan imperialismos, ¿sí? De Rusia y de China, sobre todo de China. ¿Ya? Pero de nuevo, ya saben cómo más o menos va el proceso, ¿no? O sea, estos capitales son los que presionan a los gobiernos, o se alían con los gobiernos, etcétera, o son los mismos también. ¿Qué pasa en China? En China sucede que hay, hay unos cuantos multimillonarios chinos, ¿sí? Multimillonarios chinos, altamente vinculados con el Partido Comunista Chino. Algunos incluso están ahí, son amigos, contribuyen al Partido Comunista, ¿sí? De tal suerte que el Partido Comunista Chino en realidad es un grupo de burócratas vinculados o asociados o bastante, entre comillas, amigos o aliados de los capitales chinos y forman un solo gran grupo de poder, ¿sí? Entonces, yo creo que el mundo hoy por hoy tiene estos grandes bloques, siendo tal vez China el principal bloque capitalista hoy, aunque bueno, imperialista, ¿no? Aunque también el bloque norteamericano todavía da pelea. Ya saben que hay una bronca comercial entre China y Estados Unidos bastante fuerte. Pero bueno, ¿por qué es importante para mí distinguir este tema de los bloques imperialistas? Repito, porque hay mucha gente que comete el error de creer que China, por ejemplo, es comunista, cuando en realidad hay grandes multimillonarios, hay grandes capitales, grandes empresas en China, y por tanto esas empresas están lucrando de la acumulación del capital, son grupos oligopólicos, grupos financieros. China tiene una de las grandes bolsas de valores en Shanghái, y resulta ser que ustedes ven y funciona muy parecido a la bolsa de valores de Nueva York. Con el tiempo, China tal vez va a desplazar como la potencia capitalista dominante de Estados Unidos. Y eso ya lo estamos viendo con la guerra comercial. Es decir, China lo que tiene es una acción imperialista. Y es más, lo que ha hecho China en Latinoamérica a través de créditos atados a obra pública, créditos que básicamente sirven para que los chinos pongan aquí sus empresas, sus fábricas y demás, es una práctica, obviamente, tal vez hasta peor que la que hace Estados Unidos. ¿Sí? Unos dirán que no, pero es que se genera obra y todo. En realidad, muchos de los recursos se quedaban en China, se contrataban empresas chinas y se hacían bajo los intereses de China. Entonces es una práctica muy parecida al imperialismo norteamericano. Claro que en cambio Estados Unidos tiene otras prácticas, ¿no? Estados Unidos impone políticas y eso, pero resulta ser que para pagar a los chinos también hay que imponer políticas, sino que son políticas un poco más de otro estilo, pero caemos en lo mismo. Grandes grupos capitalistas, grandes bloques que se están peleando el mundo, ¿sí? Y de hecho, por eso es que alguna vez escribí un texto que, bueno, los que están siguiendo el curso por regular, tienen que, les voy a pedir que lean, que bueno, era sobre las guerras imperialistas del siglo XXI. En el siglo XXI vemos que estos grandes bloques siguen peleándose, a veces se alían, a veces se mantienen peleando. Y creo yo que la pelea en Siria, por ejemplo, la guerra en Siria, ahora es un ejemplo de cómo estos grandes bloques se pelean todavía por el mundo. ¿Sí? Eso. Entonces, repito, hay muchas otras características del imperialismo hoy, pero estas son las cuatro que yo quiero destacar, ¿sí? Y con eso damos una primera idea global del imperialismo. Hay mucho que ver sobre el imperialismo, hay libros enteros que se pueden leer, incluso hay en algunas lecturas recomendadas para profundizar, empezando por la misma obra de Lenin, del imperialismo fase superior del capitalismo, ¿sí? Y bueno, este será un tema que irá apareciendo en alguna otra sesión que vayamos viendo a futuro. ¿Ok? Entonces, con esto cerramos el video sobre imperialismo.